En el capítulo anterior, los agentes Kaya y Kellan fueron a Vitu-Ghazi a consultar el pacto entre gremios original. Encontrando en él información relevante, descubrieron que el gremio del culto a Rakdos tenía dos propósitos. El primero era entretener a la ciudadanía y el segundo era mantener al demonio Rakdos distraído para que dejara de lado su otro pasatiempo perturbador: infundir de ira asesina a los ciudadanos de Ravnica. Kaya y Kellan iban de camino a la agencia para entregar su reporte, cuando fueron atacados por un grupo de 6 desconocidos vestidos de túnicas largas y oscuras. Ambos agentes demostraron sus habilidades en batalla, dejando fuera de combate a 5 de ellos. Al último de los atacantes lo pensaban interrogar, pero antes de que pudieran obtener cualquier información, el desconocido se metió en la boca algo que parecía un pequeño brote verde y sus ojos se iluminaron mientras lo tragaba. Kaya solo pudo mirar cómo la carne del hombre frente a ella se ablandaba y se tornaba verde, volviéndose afelpada a medida que se transmutaba en musgo. Luego se disolvió. El musgo se esparció por el suelo del callejón. Entre los restos, los agentes notaron un mechón de pelo blanco con puntas grises. En ese momento, un tóptero de la agencia entró sigilosamente en el callejón. Se detuvo entre ellos antes de proyectar un holomensaje de Esrim en su oficina, mirándolos con severidad. «Se ha tomado nota de su reciente altercado», decía. «Los oficiales Boros están en camino a su ubicación. Aseguren la escena y regresen al cuartel general urgente». «Sí, señor», dijo Kellan automáticamente. Llegando a la agencia, el fantasma de Agrus Kos los esperaba en el vestíbulo y los 3 fueron a la oficina del jefe. Esrim volvió su atención a Kaya. «El atacante de Teisa ha sido detenido por los Azorios, un sicario de bajo nivel, sin afiliación a ningún gremio», dijo Esrim. «Jura que no sabe lo que pasó». Kaya y Kellan estaban boquiabiertos cuando la puerta se abrió de golpe y apareció Aurelia, arrastrando por el pelo a una mujer vestida con los colores de Rakdos. La mujer estaba atada, con las manos aseguradas a la espalda, pero luchó como si pensara que podía liberarse. Aurelia casi arrojó al suelo con las alas extendidas en señal de indignación. «Ella venía por mí», espetó, con voz fría como la tumba. «Mató a 10 de mis guardias antes de que yo la detuviera. Esta es la que llaman Chica Masacre, y su presencia demuestra que el culto de Rakdos está detrás de toda esta matanza sin sentido. Deberíamos haberlo sabido. Reuniré a la legión y marcharemos». Si la legión Boros marchara a la guerra contra otro gremio con la ciudad en un estado de recuperación tan delicado, todo colapsaría. Los Dimir estaban desaparecidos y los Golgari se encontraban en un exilio autoimpuesto. Ravnica no podía permitirse el lujo de perder otro gremio. «Espera», dijo Kaya desesperadamente. «Chica Masacre, ¿por qué atacaste al líder de guerra Boros cuando conocías las posibles consecuencias?» «No lo sé», dijo la Chica Masacre. «No recuerdo nada antes de que ella me tumbara y me pisara el pecho. Ni siquiera me pagaron». Kaya se volvió hacia Aurelia. «Verás, esto podría estar relacionado con el otro ataque. En ambos casos, el agresor no recordó el acto ni supo evadir las consecuencias. Líder de guerra, hablamos con Judith y nos dirigió hacia una pista que estamos investigando actualmente. Por favor, necesitamos tiempo antes de que se hagan acusaciones abiertas contra otro gremio». «Incluso ante tu propia pérdida tienes paciencia», dijo Aurelia. «Tú harías lo mismo si pensaras con claridad», dijo Agrus Kos. «Escúchala, ella habla con sensatez». Aurelia le frunció el ceño. «¿Tú me aconsejarías?» «Me enviaste a supervisar. Yo estoy supervisando». Él la miró con calma. «Necesitan tiempo». Aurelia cerró las alas, todavía con el ceño fruncido. 24 horas, no más. Y el asesino se queda con nosotros», dijo. «Si se pierde otro prisionero, rodarán cabezas». «Eso es todo lo que necesitaremos», dijo Kaya, con evidente alivio. Aurelia tomó a su prisionera y su orgullo y se fue. «Tenemos 24 horas», dijo Kaya. «Pongámonos a trabajar». Mientras tanto, en uno de los muchos callejones desconocidos y misteriosos de la ciudad, Alkis Proft y Etrata llegaron al taller de un viejo amigo,
que les pueda ayudar a analizar el extraño polvo que encontraron en la residencia de Etrata. Pero al llegar al taller, lo encontraron todo destruido. Parecía un asalto, como si toda una pandilla de personas hubiera pasado por allí, destrozando todo lo que encontraban a su alcance. Alkis Proft usó su magia detectivesca para entender la escena y el desorden del taller, percibiendo una puerta secreta perfectamente sellada. Con las habilidades de Etrata, lograron abrirla, encontrando una red de túneles subterráneos que conectaban la ciudad por debajo de las calles. Llegaron a una sala, y allí, encorvado sobre un escritorio de dibujo improvisado y escribiendo furiosamente, estaba Kylox. Kylox es un viachino rojo, un científico inventor de la Liga Iset. Este científico ha estado involucrado en cosas turbias, como robos de patentes de inventos y cosas por el estilo. En ese contexto, aparentemente, le debe algunos favores a Proft. «Hola Kylox», dijo Proft, «¿te ves mejor?». La cabeza de Kylox se levantó bruscamente, y los ojos se abrieron como platos detrás de sus lentes de aumento. «Alkist», exclamó, dejando caer su pluma. «¿Pero cómo?», preguntó, luego se detuvo. «¿Por qué lo pregunto? Tendrás alguna respuesta sin sentido que terminará contigo aquí, te quiera aquí o no. ¿Qué quieres?». «Encontré una sustancia que quiero que analices», dijo Proft, tan tranquilo como si este fuera un lugar perfectamente normal para tener una conversación sobre ciencia. Kylox no pareció estar de acuerdo. Se quedó boquiabierto ante Proft. «Fuera», dijo. «¿Qué? Fuera. No importa cuántos favores te deba, no voy a hacer esto ahora». Lanzó una mirada ansiosa al pasaje por el que habían llegado. «¿Te siguieron?». «No», dijo Etrata con certeza. «No tengo el equipo aquí para hacer lo que necesitas, Proft. Vete. Te enviaré un mensaje cuando sea seguro». «Si nos cuentas lo que pasó, tal vez podamos ayudar». «No puedes ayudar», dijo Kylox mirando a su alrededor mientras apilaba sus papeles. Todo en el inventor irradiaba ansiedad, su forma de estar, su forma de moverse, el tono de su voz. Estaba trabajando en algo secreto, algo que nadie debía saber. «¿De qué se trata?», preguntó Proft. No, tú no. No puedo decírtelo. Puedo decírselo a Esrim, solo a Esrim». «¿Puedes llevarme hasta él sin que me vean?». «¿Está eso en tu poder, oh gran detective?». Por la forma en que pronunció las palabras, no fue un elogio. Su expresión no había cambiado y no lo hizo cuando el sonido de pasos resonó a lo largo de los túneles, corriendo hacia su ubicación. Los ojos de Kylox se abrieron como platos. «Están aquí», gimió. Luego, en voz mucho más suave, ordenó: «Déjame, escóndete». Etrata y Proft se escondieron y observaron en silencio cómo llegó un grupo de trasgos y rodeó a Kylox, tomándolo como prisionero y llevándoselo. Proft tomó una pequeña caja de madera de un estante y se la guardó. Luego comenzaron a perseguir en silencio a los captores. Los trasgos que habían capturado a Kylox claramente no se habían dado cuenta de que alguien los seguía. No hicieron ningún esfuerzo por cubrir sus huellas mientras pasaban por los túneles hasta su propia escalera que conducía a la calle de arriba y a una casa de empeño de aspecto dudoso. Proft sacó algo que parecía una pequeña trompeta del interior de su chaqueta, presionando un extremo contra su oreja y el otro contra el cristal, un dispositivo para escuchar a través de la pared. En el interior, la voz familiar y levemente nasal de Krenko resonó clara y cierta. «¿Qué sabes?». «Nada», respondió Kylox. «Los asesinatos, ¿qué sabes sobre ellos? Yo también estoy en riesgo. Vas a decirme todo lo que sabes», resopló Krenko. Entonces, Proft abrió la puerta de una patada y Etrata irrumpió en la habitación como una marea de sombras y se encargó de los guardias trasgos, desarmándolos con facilidad y gracia y dejándolos en el suelo inmóviles. Krenko chilló sorprendido. Etrata se movió para comenzar a desatar a Kylox, mientras que Proft se centró en Krenko. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Gente importante ha estado muriendo», dijo Krenko. «Soy importante, yo podría ser el próximo». «Él», señaló a Kylox, «estaba hablando de trabajar para gente importante, pero no quería trabajar para mí. Quizás sepa algo, me lo va a decir». «No sé nada», dijo Kylox. «Alkist, gracias». Proft no tuvo tiempo de responder antes de que la ventana se rompiera y un hombre corpulento vestido de trabajador irrumpiera en la habitación. Corrió hacia Krenko, blandiendo una daga. Rápidamente, Etrata intervino y lo desarmó.
Saltó sobre su espalda y le rodeó la garganta con un brazo. Lo ató con unas cadenas y lo dejó inmóvil para interrogarlo. ¿Por qué estás aquí? El hombre no respondió, solo le gruñó al encogido crenco. Proft frunció el ceño. Sus ojos no están enfocados, se trata. Mira, sus pupilas están demasiado dilatadas. Está claramente ebrio o bajo algún control mental. Etrata se paró frente al hombre, fijando su mirada en la de él. No hubo ninguna demostración externa de sus habilidades psíquicas, pero el hombre retrocedió. Las pupilas regresaron a un estado más normal mientras intentaba alejarse de ella y del miedo que le había inducido. ¿Qué estoy haciendo aquí?, preguntó, casi sonando presa del pánico. Como sospechaba, Proft se volvió hacia Etrata. A la gente le están lavando el cerebro para estos ataques. No se les puede responsabilizar. Alguien está haciendo esto, y voy a descubrir quién es.